Básicamente, el mensaje de ayer basically the message from yesterday, lo podemos resumir de cierta manera. we can make a summary of it. El tema es decisiones de impacto. The theme is decisions that impact. Y de esas decisiones vimos tres personajes. And from that decision, from these decisions, we see three characteristics. Vimos a Daniel, We see Daniel. que tomó la decisión de consagrarse. We saw that Daniel consecrated himself. Vimos a José, que tomó la decisión de huir del pecado. We saw that Joseph decided to flee from sin. Pero también vimos al joven Timoteo, que tomó la decisión de servir al Señor. And we saw that young Timothy decided to preach the gospel through his ministry. La realidad es The reality is que la decisión más importante que tú puedes tomar, that the most important decision that you can make, una decisión de impacto, sería a decision of impact, que aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal si no lo has hecho. that you accept Jesus Christ as your Lord and Savior if you haven't done so already. No vas a poder consagrarte si no tienes a Cristo en tu corazón. You will not be able to consecrate yourself if you don't have God in your heart. No vas a poder huir del pecado si no tienes a Cristo en tu corazón. You will not be able to flee away from sin if you don't have Christ in your heart. Y no vas a poder servir al Señor en la iglesia local si no tienes a Cristo en tu corazón. And you will also not be able to serve God in your local church if you don't have Christ in your heart. Por lo tanto, But la iglesia de hoy necesita jóvenes consagrados today's church needs a lot of young people, men and women, who are consecrated, jóvenes comprometidos, young people who are compromised, pero también jóvenes que reflejen la imagen de Dios. but also young people who reflect the image of Christ. Hay un website cristiano que se llama noticiacristianas.com. There is a website called noticiascristianas.com, Dice una encuesta: and it says menos del 10% de los adolescentes y jóvenes de la generación Z less than 10% of the adolescents and young children of Generation Z viven una vida centrada en la Biblia. live a biblical life. Así lo reveló un informe publicado por la Sociedad Bíblica Estadounidense. And the American Society of the Biblical Society, the Biblical American Society reviewed this inform. El informe se llama El Estado de la Biblia. And the inform is called The State of the Bible. Ellos concluyeron que los adolescentes y adultos jóvenes They concluded that young adults and young children, tienen una mala relación con la Biblia. they have a negative relationship with Christ. Entonces la encuesta reveló que tan solo el 9% So this form revealed that 9% de la generación Z, of Gen Z, que sería entre los 15 y los 17, which would be from 15 to 17 years old, están comprometidos con la lectura de las Sagradas Escrituras. are only reading the gospel. Only 15% of these children. Esta encuesta es una radiografía espiritual a lo que estamos viendo con la juventud de hoy día. This form exposes what we're seeing in today's world with our youth. Si nosotros somos conscientes, If we're conscious, tenemos que aceptar we have to accept que nuestros jóvenes no leen la Biblia, that many young people do not read the Bible. que la mayoría no tiene un conocimiento vasto de la palabra de Dios. That the majority of them do not have basic knowledge of the Word. Y lo peor, And the worst part, que lo poco que conocen with the little that they do know, no lo ponen en práctica. they don't practice it. Pero ayer vimos a un joven como Timoteo, But yesterday we saw a young man like Timothy, que la base fundamental de su éxito como cristiano that the fundamental value of his success in Christianity descansó en el conocimiento de la palabra que él tenía. was alone resting in the image of Christ. Yo en esta tarde quiero hacer un llamado a todos los líderes y ancianos que están aquí, Today I'd like to speak to all the leaders and the elders of the churches, y es que oremos por nuestra juventud. is to pray for our young people. La Biblia dice en Mateo 9, 37 al 38, In the book of Matthew, chapter 9, verse 37 al 38. verse 37 and 38, it says, Entonces dijo a sus discípulos:
And it says, Then he said to his disciples, a la verdad la mies es mucha, The harvest truly is plentiful, mas los obreros son pocos. but the laborers are few. Y miren la palabra importante, And look at the important word here. verso 38. Verse 38. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Mis hermanos, tenemos que orar por nuestra juventud. Brethren, we have to pray for our young people. Tenemos que orar para que nuestros jóvenes sean comprometidos con el Señor. We have to pray that our young people compromise themselves with the Lord. Pero no solamente orar, But not only just praying, sino que tenemos que poner a nuestros jóvenes las condiciones necesarias para que ellos se desarrollen espiritualmente. but we also have to set conditions for these young people to grow in the relationship with Christ. Como líderes tenemos que hacer las actividades correspondientes para que ellos se fortalezcan en la fe. Like leaders, we also have to set up things that they can also understand what their faith is based on. Es decir, que nuestra juventud It is to say that our youth descansa también en nuestros líderes. may also rest on our leaders. Y depende de nosotros It depends on us lo que ellos serán en el mañana. what they will become tomorrow. Necesitamos jóvenes We need young people para que la iglesia continúe. so that the church may continue and grow. Ustedes saben que ayer And we see yesterday, hablamos de 3 jóvenes masculinos, we spoke of 3 young men in the church in the Bible. pero en esta tarde But in this evening, yo quisiera leer un versículo. I'd like to read a verse. Dice Proverbios 31, 29 y 30. It says in the book of Proverbs, chapter 29, Muchas mujeres hicieron el bien. a lot of women did good. Esto me llama la atención This comes to my attention porque no solamente Daniel, because not only Daniel, no solamente José, not only Joseph, tampoco solo Timoteo not only Timothy sirvieron al Señor. served the Lord. En la Biblia tenemos muchas mujeres que también sirvieron al Señor. In the Bible, we also have many women who served God. Por eso aquí dice, muchas mujeres hicieron el bien. That's why it says here, a lot of women did good. Y en esta tarde yo quisiera hablar de una mujer, And this evening, I'd like to speak to you of a woman, de una joven, a young woman, así como ustedes. like many of you here. El versículo 30 de Proverbios dice, In verse 30, it says, engañosa es la gracia Charm is deceitful, y vana la hermosura. and beauty is passing. La mujer que teme a Jehová, But a woman who fears the Lord, esta será alabada. she shall be praised. Yo quisiera que en esta tarde observemos a María, I'd like to also look at the character of Maria, para que ustedes vean que ella también fue una joven virtuosa that she was also a virtuous woman, y fue una joven que sirvió al Señor. and she was also a woman who served God. La pregunta es, ¿quién fue María? And the question is, who was Mary? María era una joven judía y piadosa, de carácter amable y simpática. Mary was a Jewish woman who was sympathetic in her community. Esta joven hebrea era una mujer religiosa This Hebrew woman was religious, que vivía en una íntima comunión con Dios. who had an intimate relationship with God. Y como puede notarse en la conversación que ella tuvo con el ángel, And you can see the conversation that she had with the angel, cuando a ella se le anunció que sería la madre de Jesús. that she would become the mother of Jesus Christ. Queremos hacer una aclaración, I just want to make it clear, que así como muchos hombres de Dios just like how many men who are with God fueron utilizados por Dios, have been used by God, así Dios también usó a esta joven. God used this young woman just like He did these men. Ella fue el vehículo por el cual el Salvador vino a este mundo. She was a vessel of where the Savior came through. En ninguna manera estamos mandando que se adore, In no other way am I telling you to adore or worship, sino que sigamos su ejemplo. but instead to follow her as an example. Algo que yo quiero que veamos, Something else that I want you guys to see, me llamó la atención buscando en este estudio, it also came to my attention as I studied. según la tradición, no lo dice la Biblia, According to tradition, not what the Bible says, María tenía como 16 años. Mary was about 16 years of age. Imagínense una joven con 16 años. And just imagine a 16-year-old woman.
Pero ella no solamente tenía 16 años, but she was just not only 16, sino que se le aparece un ángel but an angel appeared to her y le dice, and tells her, tú vas a tener un bebé. you're going to have a baby. Déjenme recordarles Let me remind you, que María estaba ya comprometida con José. Mary was already given to Joseph. Eso significa que nunca habían tenido ningún tipo de relación. That means that they didn't have any kind of intimacy together. Y María con 16 años And Mary, who was 16, viene y le dice a su prometido, and she goes and tells her fiance, estoy embarazada. I'm pregnant. ¿Qué ustedes piensan que pensó José? What do you think Joseph thought? Muchos comentaristas, A lot of commentators, no la Biblia, not the Bible, dicen que José se volvió loco. say that Joseph went crazy. Cualquiera de nosotros nos volvemos locos si una esposa de nosotros viene y nos dice que está embarazada. Many of us here who are husbands would go crazy if our Obviamente, wife si no nos hubiéramos casado. told us that she was going to have a baby. Se That su- wasn't ours. Se supone que el ángel se le aparece a José And it's told that the angel was also revealed to Joseph, para que José entendiera que esto venía de Dios. so that Joseph could also understand that this was coming from God. Entonces José acepta el mensaje So Joseph accepts this message, y acepta a su esposa o su comprometida. and he also accepts his wife. Se dice que en el tiempo en que vivió María, And it says during the time that Mary was alive, igual que las demás hijas de Israel, particularmente la de la tribu de Judá, just like many other Hebrew women, but specifically the tribe of Judah, es decir, que tenían descendencia davídica, that means that they had many descendants. María había anhelado con reverente gozo y éxtasis Mary had an ecstasy de que ella pudiera ser la persona por la cual el Mesías viniera a este mundo. She had an idea that she could have been the woman that the Messiah came through. Es decir, en ese tiempo todas las jóvenes de Judá entendían que ellas pudieran ser la elegida. So many of these young women in this tribe also had this idea that the Messiah could come through them as well. Y lo que ellas tenían entendido es que tenían que vivir una vida santa, So they understood that in order for this to happen, you had to live a holy life. que tenían que vivir una vida cerca del Señor. That you had to have a relationship close with God. E incluso no se casaban porque entendían que si soy virgen, que es lo que dice la profecía de Isaías 7:14, And they understood that they didn't marry because according to a prophecy, entonces había una oportunidad de que ellas fueran elegidas. then there was an opportunity that they might have been chosen. Por eso el ángel le va a decir, luego que lo vamos a ver, bendita eres entre todas las mujeres. Then we see later on that the angel tells her, you holy among all the women. Porque había muchas mujeres que estaban esperando que ellas fueran elegidas para que el Mesías viniera por medio de ellas. There was also a line of women who were behind her, expecting for them to be chosen to carry the Messiah. Miren, Dios describió a María como muy favorecida. God describes Mary as a favored woman. Eso está en Lucas 1:28. It says it in the book of Luke, chapter 1, verse 28. La frase muy favorecida viene de una sola palabra griega que significa mucha gracia. The Greek word favored it means that she is a woman of grace. María estaba llena de la gracia de Dios. Mary was filled by the grace of God. Pero también María, como cualquiera de nosotros, necesitaba a un Salvador. But Mary, also like many of us here, also was in need of a Savior. María misma lo declaró y lo entendió Mary herself declared and believed en Lucas 1:47 in Luke chapter 1, verse 47, que ella se regocijaba en su Salvador. that she rejoiced in her Savior. Por lo tanto, yo quiero que entiendan But I want you guys to understand, que como María, like Mary, todos nosotros estamos llenos de la gracia de Dios. all of us are filled by the grace of God. Obviamente, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Only if we've accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Y eso viene por medio del Espíritu Santo. And that comes through the Holy Spirit. ¿Por qué yo menciono eso? Why do I mention that? Porque como María fue un instrumento que Dios utilizó But just how Mary was a vessel that God used para sus planes y propósitos, for His plans and His purposes, Dios quiere utilizarte a ti
God wants to use you, y te ha llenado de gracia and He has filled you with His grace por medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Esa gracia se manifiesta de muchas maneras. But that grace manifests themselves in many other ways. Lo que yo quiero enfocarme en esta tarde es But I want to focus on que nosotros todos estamos bendecidos por Dios that we are all blessed by God. y que estamos con la capacidad de poder servir al Señor. And we have the capacity, the potential to serve God. Así como María se cuidó durante toda su juventud, And just how Mary kept herself through all her youth, así como María anhelaba que ella fuera la elegida, just how she craved and desired to be the chosen woman, nosotros hemos sido elegidos por Dios para servirle. we have also been chosen by God to serve Him. Y Dios espera que hagamos su voluntad. And God waits for us to do to work in His ministry. Yo le hago una pregunta a los jóvenes en esta tarde nuevamente. And I ask all you young people who are here this evening, Y es la misma pregunta que hice ayer. and it's the same question that I asked yesterday. ¿Estás tú impactando en tu iglesia local? Are you making an impact in your church? ¿Estamos nosotros impactando en la sociedad? Are we making an impact in our society? Nosotros somos la imagen de Dios. We are the image of God. La Biblia nos llama luz del mundo. The Bible calls us light of the world. Una luz no se toma y se esconde debajo de un almud. You just don't hide the light under something that covers it. El propósito de la luz es alumbrar. The purpose of the light is to shine. Eso se llama impactar. That is what it means to be an impact. Tomar una decisión de impacto significa To make a decision of impact means vivir como Cristo. live like Christ did. Jesucristo impactó con su vida. Jesus Christ impacted many things. Todo lo que hizo Everything that He did y todo lo que dijo and everything that He said causó una reacción positiva. caused a positive reaction. Dios quiere que tú impactes a los que están alrededor tuyo. God wants you to have an impact in everyone around you. Pero para que eso sea una realidad, But for that to be a reality, tenemos que vivir vidas consagradas we have to live a holy life. y tenemos que vivir vidas llenas de Dios. And we have to live a life full of God. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. I want us to go to the book of Ephesians, Capítulo 5, versículo 15. chapter 5, verse 15. Vamos a leer del 15 al 18. Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 18. Aquí vamos a ver And we're going to see here in these verses cómo se toma una decisión de impacto, how to make a decision of impact, así como María. just like Mary. Mirad pues con diligencia cómo andéis, See then that you walk circumspectly, no como necios, not as fools but as wise. sino como sabios. Lo primero que tenemos que entender que una decisión de impacto The first thing that we have to see here to make a decision of impact, solamente la puede hacer una persona sabia. only a wise person can do this. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 1, And the Bible tells us in the book of Proverbs, chapter 1, el temor a Jehová es la sabiduría. the fear of the Lord is the wisdom of God. Una persona verdaderamente sabia A really wise person es una persona que tiene a Cristo en su corazón, that has Christ in their heart, porque ha tomado la mejor decisión de su vida. because they've made the most important decision in their life. Ayer vimos a una persona, And yesterday we saw a person, Salomón, Solomon. que Salomón tomó muchas decisiones. Solomon made a lot of decisions, Sin embargo, si usted ve en su vida, but us in our lives, no lo cuestiono yo, I don't question it. pero muchos comentaristas cuestionan But many commentators do, por cómo él terminó su vida, just how he ended his life. si vamos a ver a Salomón en el cielo. If we're going to even see Solomon in heaven, Eso no es mi problema. that's not my problem. El Señor lo sabe. God knows. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es But I want you guys to see que Salomón fue la persona más sabia que ha existido después de Jesucristo. that Solomon was the most wisest person ever to be besides Christ. Y lo más irónico es And the most ironic thing is que cometió demasiados errores. that he made a lot of mistakes. Y que él, por una mujer que lo llevó a los ídolos, se lo llevó hasta la ruina, And just by a woman who brought him to many false gods, ese hombre se convirtió en un insensato. he became unworthy. Si tú quieres ser sabio, If you want to be wise, estudia la palabra de Dios. study the Word of God.
Si tú quieres ser una persona que toma una decisión de impacto, If you want to be a person who makes decisions that impact, necesitas la dirección del Espíritu Santo. you need the direction and order of the Holy Spirit. Solamente una persona que tiene temor de Dios Only a person who actually fears the Lord puede tener can have una decisión que impacte a los demás. a decision that impacts others. Entonces, ¿qué hay dos grupos? So what about those groups? En esta tarde, ¿cuál tú eres? And this evening, who are you? ¿El necio o el sabio? The wise or the fool? Yo estaba pensando en Mateo capítulo 7. I was thinking about Matthew chapter 7. Todo el mundo conoce al insensato y al sabio. Everyone knows the fool and the wise. Hay muchas canciones de la escuela dominicana. There's a lot of small children's songs about this. Uno que construye su casa sobre la roca Someone of a man who builds his house on the rock, y uno que construye su casa sobre la arena. and another man who builds his house on sand, dirt. Ustedes saben que la moraleja de esa historia And we know that the morality of that story tiene que ver con escuchar la voz de Dios. is about listening to the voice of God. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, If we listen to the voice of God, vamos a tomar decisiones sabias. we will make wise decisions. Hay una razón por la cual no tomamos decisiones sabias. And there's a reason why we don't make these wise decisions. Versículo 16. Verse 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Redeem the time because the days are evil. ¿Por qué es tan difícil tomar decisiones de impacto en esta generación? Why is it so hard to make smart decisions in this generation? Facebook, Facebook, Instagram, Instagram, todas las plataformas de redes sociales. all these social media platforms. La pregunta es, ¿a dónde tú estás invirtiendo tu tiempo? My question is, what are you investing your time in? Imagínate que, ¿cómo se llama cuando uno en el teléfono tiene el tiempo del screen que tú estás viendo? Imagine if you get an activity report. A mí se me olvidó cómo se dice. Screen time. El screen time que tú tienes. Por ejemplo, hay muchos que tenemos 3, 4 horas. It says that some of us even spend 3-4 hours. Y estoy siendo justo. And I'm being just. La mayoría son 7 y 8. The majority of us is 7 hours. ¿Ustedes se imaginan que yo invierte ese tiempo en la Biblia? Imagine if I invest that time in the Word. Yo voy a ser más sabio. I would be way more wiser. Estamos perdiendo el tiempo. You are wasting time. A los que nos gusta el deporte, But for those of us who like sports, los Yankees, the Yankees, Boston Red Sox, the Red Sox, cualquier equipo, fútbol, hockey, no it importa. doesn't matter which sport. Cada uno de esos juegos dura por lo menos 3 horas. And each game is about 3 hours. Y nos vemos tranquilitos, con chips, con lo que sea. And we eat chips, we watch it very calmly. Pero te dicen a ti que vamos a escuchar la palabra de Dios But if they tell you, come and listen to the Word of God, y después de 25 minutos estamos viendo el reloj. and after 20 minutes, we're already looking at our watches. ¿Y cuándo va a terminar el predicador? When is this guy going to stop talking? Mis hermanos, si tú quieres ser sabio, Brothers, if you want to be wise, tienes que invertir tiempo en la palabra de Dios. you need to invest more time in the Word of God. El temor de Jehová es la sabiduría. The fear of God is the wisdom of God. Dice entonces, versículo 17, So verse 17 says, por tanto, therefore, no seáis insensatos, do not be unwise, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. but understand what the will of the Lord is. Si usted analiza el versículo, If you study the verse, te está diciendo claramente que la razón por la cual tú no entiendes la voluntad de Dios it's clearly telling you why you don't understand how God truly works. es porque tú no lees la Biblia. It's because you don't read the Bible. Es lógico. It's logical. Si leemos la Biblia, If we read the Word, vamos a escuchar la voz de we're Dios. going to hear the Word of God. Si leemos la Biblia, If we read the Bible, vamos a entender su voluntad. we're going to know how He works in our life. Entonces, cuando yo no leo la Biblia, So when I don't read the Bible, cuando no escucho la voz de Dios, when I don't hear the voice of me the Lord, convierto en un necio. I convert into a fool. ¿Saben por qué? Why? Porque tomo mis propias decisiones. Because I make my own decisions. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Don't be wise in your own decisions. Necesitamos escuchar la voz de Dios. We must listen to the voice of the Lord. Como jóvenes vimos ayer que tomamos muchas decisiones, Yesterday, like young people, we saw that we make very unwise decisions. pero de esas decisiones, ¿cuántas son importantes? But in all of those decisions, which one is the most important? Yo solamente quiero que tú tomes una decisión hoy día. I just want you tonight, this evening, to make one good decision. Dedícate al Señor y al estudio de su palabra. Dedicate time and study the Word of God. Aprovecha el tiempo.
understand that you're wasting time not reading the word. Yo quiero que veamos I want you guys to see lo que fue la anunciación the proclamation, the announcement. cuando el ángel se le aparece a María y habla con ella, When the angel revealed himself to Mary, para que ustedes vean lo que podemos aprender. so that you guys can read what we're talking about. Lo primero que aprendemos de María es su fe. What we learn about Maria is her faith. Estamos en Lucas capítulo 1. En el versículo 34 dice: We're in Luke chapter 1. entonces María dijo al ángel, So, and it says that Mary said to the angel, ¿cómo será esto? "How can this be? Pues no conozco varón. Since I do not know a man." Hay muchas personas que quieren decir A lot of people say que María no tuvo fe, that Mary didn't have faith, pero aquí demuestra todo lo contrario. but here it says to the contrary. Repito, tú estás hablando con una joven de 16 años. I tell you again, you are talking to a 16-year-old girl. Nunca ha tenido relación sexual con nadie. She never had any sexual relationship with anyone. Posiblemente nunca había visto un ángel. She probably didn't even see an angel before. Y el ángel le dice, el santo ser que nacerá And the angel tells her the Messiah es el Hijo del Altísimo. is the Son of God. So, cuando ella pregunta, So when she asked, ¿cómo será esto? "How can this be?" No se refiere al mensaje. It doesn't refer to the message. Ella está pensando, pero ven acá, para que nazca un bebé, para que se forme un embrión, se necesita un hombre y una mujer. She refers to the sexual intercourse that normally a man and a woman are supposed to have. Entonces, lo que ella está es curiosa para poder entender en qué consistía lo que le estaba diciendo el ángel. So she was just curious of how this angel is telling her these things. Miren, una situación similar pasó aquí mismo en Lucas. And just a similar situation happened here in Luke. En el versículo 18, unos versículos antes, And in previous verses, verse 18, el ángel se le aparece a Zacarías. the angel appears to Zechariah. ¿Saben quién es Zacarías? El sumo sacerdote. Do you guys know who Zechariah is, the prophet? El sumo sacerdote. High priest. The high priest. Imagínense que si es un sumo sacerdote, So imagine if he's a high priest, este hombre conoce la palabra de Dios. he knows the word of God. Es el representante de Dios en el pueblo. He is the representative of God. Conoce su ley. He knows his laws. Y sin embargo, si ustedes leen una porción, And if you read the portion, él no creyó en el ángel. he didn't believe the angel. Estamos hablando del padre de Juan el Bautista, We're talking about the father of John the Baptist, el esposo de Elizabeth, the husband of Elizabeth, que la va a visitar antes de que nazca. who goes and visits her before he's born. ¿Saben lo que hizo el ángel? You know what the angel did? Le dijo que se iba a quedar mudo porque no creyó. He said he was going to be mute because he didn't believe. ¿Hacia dónde yo voy con esto? So where am I going with this? A María no le pasó eso. This didn't happen to Mary. Claramente el ángel entendía que ella creyó, The angel immediately understood that she believed, que ella entendió. that she understood. Pero es lógico que ella pregunte cómo esto va a suceder. But it's logical for her to ask these questions. Mis hermanos, el Señor demanda que tengamos fe. Brethren, God wants you to have faith. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, That faith is the belief that what is to come, la convicción de lo que no se ve. the conviction of what we can't see. Dios no te dice que vas a entenderlo todo, God doesn't tell you that you're supposed to understand everything. pero Él te dice que va a estar contigo durante todo el proceso. But He tells you that He will be with you through everything. Y eso es lo más importante. And that is the most important. Creamos a la palabra de Dios. Believe the Word of God. María, Mary, ella no dudó del mensaje. she didn't doubt the message. Ella confiaba en el Dios Todopoderoso. She had faith in the all-powerful God. Y su fe fue puesta en las promesas de Dios. And her faith was based on the promises of the Lord. Ustedes saben que ella dice en el versículo 38, And you see here in verse 38 que nos damos cuenta que ella tuvo fe. that we see that she does have faith. He aquí la sierva del Señor. Then Mary said, "Behold, the maidservant of the Lord." Yo busqué el significado de la palabra heme aquí. So I looked for the definition of the maidservant, behold the maidservant, En el contexto hebreo de ese tiempo. in the Hebrew context of that time. Y lo que significa es, And what it means is, estoy aquí atento y escuchando, disponible para obedecer. I am here listening, attentive,
and I'm ready to obey you. En la Biblia vemos muchos personajes que dijeron heme aquí. And in the Bible, we see many characters who also said this. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Moisés, Moses, Samuel, Samuel, Isaías, Isaiah. un sinnúmero. There's many more. Es la misma palabra que se utilizó cuando ellos entendieron la voluntad de Dios. It is the same exact word that they said when they spoke with God. Y estaban solamente esperando el mensaje para poder actuar. And they were just waiting for the message in order to act. Jóvenes, Young people. en esta tarde el Señor te dice, heme aquí. And this evening, this God is calling you. Y Él te dice And He's telling you, que si tú estás dispuesto a hacer lo que Él te va a mandar. if you're ready to do what He wants you to do. Él quiere que tú tomes una decisión de impacto en tu vida. He wants you to make a decision of impact in your life. Y esa decisión es entregarle tu vida por completo. And that decision is to give your life completely to Him. Dice Hebreos capítulo 10 And it says in the book of Hebrews que el Señor Jesús había venido para hacer la voluntad de Dios. that Christ came to do the will of the Father. En el Salmo 48 dice, In Psalms 48 it says, hacer tu voluntad me ha agradado. to do your will, it has brought me much joy. Hacer la voluntad de Dios trae bendición. To do the will of God, it brings you a lot of joy. Dios quiere lo mejor para tu vida. God wants the best for you. Y lo que Dios ha determinado para ti, And what God has determined for you dice la Biblia que es bueno is good y también es perfecto. and it's perfect. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. God has many great plans for each and every one of us here. Lo único que Él nos pide es The only thing He asks escuchar su voz is to listen to His voice y hacer su voluntad. and do His will. Dice primera de Juan 2:17 1 John says in chapter 2, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. and it says, and the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Dice un padre católico de mucho tiempo A priest, a Catholic priest, said a long time ago, que se llama Raymond Brown and his name is Raymond Brown, que la primera discípula that the first disciple, o el primer discípulo or the first disciple, fue María, was Mary, porque ella fue la primera que aceptó el mensaje con los propósitos que Dios tenía. because she was the first person to accept the message and the will of the Lord. Él se basa en el hecho de que Jesús llamó a Pedro, And he bases himself where Christ calls for Peter. Jesús llamó a Andrés, a Mateo, He called the other disciples as y ellos well. dijeron, te seguimos. And they told him, I'll follow you. De la misma manera, Dios llamó a María, And in the same way, God called Mary. y María dijo, heme aquí. And Mary answered, and she did the will of the Father. Lo segundo es And the second thing is su obediencia. her obedience. Dice Lucas 1:38, And it says, Luke chapter 1, verse 38, hágase conmigo conforme a tu palabra. Then Mary said, Behold the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word, and the angel departed from her. Ustedes saben que el hecho de que María obedeciera And just because Mary was obedient, hablaba de que ella entendía las consecuencias de eso. she understood the consequences of this. Imagínense este panorama. So imagine this. Una joven de 16 años embarazada y no se sabe de quién. A pregnant 16-year-old woman, and no one knows who the father is. En ese tiempo iba a ser acusada de adulterio. So in this time, she would be accused of adultery. Imagínense José que hubiera dicho, ¿tú sabes qué? Él te habló a ti, pero a mí no me habló. So imagine if Joseph said, He called you, he didn't call me. Y José hubiera dicho algo, And Joseph could have said something, la hubieran apedreado. so she would have been stoned. María aceptó la voluntad del Señor, Mary accepted the will of the Father. tomando todos los riesgos que había posible. She took all the risk. Yo quiero que ustedes entiendan I want you guys to understand, que en el momento que María dice, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, when Mary says that she accepts the will of the Father, ella no había hablado con José. she didn't speak with Joseph. José no sabía nada. Joseph didn't know anything. Esta es la primera vez que el ángel se le revela a María. This is the first time that the angel revealed himself to Mary. Y María dice, Señor, yo estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras. And Mary says, Lord, I am willing to do whatever you want. Ojalá que nosotros como jóvenes hagamos lo mismo. And I pray that you, as young people, may also have this kind of mentality. Que no importa lo que diga esta sociedad, That it doesn't matter what society tells you. yo digo, yo voy a seguir al Señor Jesús.
that you say to yourself, I'm going to follow God. Que no importa lo que diga mi familia a veces que va en contra de lo que creemos. And sometimes your family might not approve this, Yo voy a seguir al Señor. but I'm going to follow God. Ayer cantamos, he decidido seguir a Cristo. Yesterday we sang, I have decided to follow Christ. Ojalá que no sea solo una canción, And I hope that's just not a song that you sing, sino que sea una realidad. but it's a reality that you live. Primera de Samuel 15:22. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Solamente la segunda parte dice, Just the second part says, ciertamente el obedecer es mejor. Has the Lord as great delight in burnt 15:20. as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heap than the fat of rams. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo es que Dios demanda más la obediencia que el sacrificio. So what it's saying here is that God wants the obedience rather than sacrifices. Puede ser que en tu iglesia hay un fenómeno con los jóvenes. Maybe your life is it's weird amongst other young people. En el sentido de que hay muchos jóvenes que están trabajando en la iglesia. In terms where there's other young people who are working in the church. Están tocando la música, They're playing the instruments. están actuando en los dramas que hacemos, They're participating in the dramas. vienen a los cultos. They come to the meetings. La pregunta es si tienen una relación personal con el Señor. But do they actually have a relationship with God? La pregunta es si cuando ellos salen de la iglesia, So the thing is, when they step out of here, siguen siendo igual, are they the same? viven la vida cristiana, Do they live a Christian life? dan un buen ejemplo en la escuela. Are they a good example in their schools? Necesitamos tomar decisiones que tengan impacto. You need to make decisions. Si soy cristiano aquí, If I'm a Christian here, soy cristiano donde quiera. I'm a Christian everywhere. Cristo debe reflejarse en mi vida. It should be a reflection of the character of Christ. Una de las maneras de reflejar eso And one of the ways to do this es la obediencia. is the obedience. María conocía las escrituras. Mary knew the word of God. Cuando el ángel se le revela, María entendió todo lo que él estaba diciendo, porque ya en la escritura había profecías que en ese tiempo se hablaban ya. Y ella conocía más o menos cuál era el panorama general de lo que Dios había prometido. And as the angel was revealing himself to Mary, Mary already knew the message from God. So she understood and accepted the will of the Father. Se supone que en ese tiempo había un grupo que se llamaban los Macabeos. Macabeos. There was a group before Maccabees. Maccabees. Algo así, no sé cómo se dice en inglés. We don't Ese know. únicamente sí. Just like that. Yes. Ese grupo estaba esperando el regreso del Mesías, And that group was also waiting for the coming of the Messiah. pero con un concepto como el de Judas el celote. And just the same concept of Judas the Zealot. Veían la venida del Mesías políticamente hablando, They expected a Messiah who was going to be a political figure. pero la realidad era que estaban esperando al Mesías. But the reality was that they were waiting for a Messiah. Tenían que conocer las Escrituras. They needed to read the scriptures. Es importante que conozcamos las Escrituras. It's important for us as well to know the scripture. María demuestra que conoce las Escrituras Mary, we know that she knows the word porque hay un canto because there's a hymn, a song, que se llama Magnificar, the Magnificent. que hicieron una sinfónica y todo de eso, es bien famoso. And it's a famous hymn, Pero es una porción de la Biblia que María dice. and it's a portion of the Bible that Mary sings. En lo que ella está diciendo se conoce y se da cuenta uno que ella conocía las Escrituras. And as we read this hymn, we know that Mary knows the will of God. Yo quiero ver la última, que es su humildad. And the last characteristic is her humility. Imagínense María con 16 años, So imagine Mary as a 16-year-old girl, sabiendo que ella era la madre de Jesús. that she was the mother of Jesus. Emmanuel Emmanuel. significa Dios con nosotros. It means God with us. El Mesías. The Messiah. ¿Ustedes saben lo que significaría eso? Do you know what that means? Imagínense que yo me saque la loto. Imagine if I won the lottery. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar callado? You think I'm going to stay quiet? Van a darme un carro nuevo, van a darme una casa nueva. There will be signs that I won the lottery. La gente se va a dar cuenta de alguna manera o de otra. People will see that I won the lottery. María nunca hizo alarde de lo que Dios le había mandado a ella. Mary didn't do this. Ni tampoco tomó eso, And she never ella no tomó esa situación grabbed the situation. como para tener alguna autoridad sobre los discípulos, sobre lo que estaba haciendo Jesús. She never
sought to have an authority over all the disciples, over all the priests. Ella siempre se mantuvo en su lugar. She was always in her place. Aún siendo la madre de Jesús, Even being the mother of the Lord, sabiendo todo lo que Jesús predicaba y hacía, knowing the miracles and the preachings that Christ was doing, ella permaneció humilde. she was humble. La humildad es muy importante en la juventud. Humility is very important during our youth. Yo quiero concluir And I want to conclude haciendo la misma pregunta. asking you the same question. ¿Estás impactando donde tú estás? Are you causing an impact where you are? Miren, yo quiero terminar con un versículo And I just want to finish with a verse. que se encuentra en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, perdón. It's in 2 Timothy, Versículo, capítulo 1, versículo 7. 1, Segunda de Timoteo 1, 7. 2 Timothy 1, 7. Y yo quiero que todos los que tienen Biblia vayan conmigo a este versículo y con eso voy a concluir. and I want all of you to read with me, and that's when I'll conclude. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, For God has not given us a spirit of fear, sino de poder, but of power de amor and of love y de dominio propio. and of a sound mind. Ustedes saben que yo creo And do you guys know that I believe que la razón por la cual muchos jóvenes no están comprometidos, that the main reason why all of these young people here, no están comprometidos, that they're not compromised, es porque ellos tienen miedo. is because you're afraid. Tienen miedo a lo que digan sus amigos. They're afraid what the friends will say, Tienen miedo a lo que diga la sociedad. that you're afraid what society will say. Tienen miedo a veces a lo que diga tu propia familia. They're afraid of what even their own family might say. Yo soy un ejemplo, en mi casa nada más soy yo cristiano. And I'm an example. In my family, I'm the only Christian. Y tengo 27 años en el Evangelio. And I have 27 years in the gospel. Yo quiero que ustedes entiendan algo. And I want you guys to understand something. El Señor nos ha dado espíritu The Lord has given us a spirit de poder. of power. Miren, la palabra poder que se menciona aquí es dunamis. The word power that's represented here is dunamis. Es la misma palabra que se menciona en Hechos 1:8 cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. It's the same word that is described in the book of Acts in chapter 1. Se menciona más de 120 veces en el Nuevo Testamento. It is mentioned more than 120 times in the New Testament. ¿Saben qué quiere decir eso? You know what that means? Que estamos capacitados para tomar una decisión de impacto. That we have the capability to make a decision of impact. No seamos cobardes. Let's not be cowards. Dios te ha dado espíritu de poder, God has given you a spirit of power, de amor of love, y de dominio propio. and of a sound mind. Yo quiero que en esta tarde tú tomes una decisión de impacto And I want you this evening to make a decision of impact. y que entiendas And that you may understand que de la única manera que vas a impactar that the only way that you can have an impact es cuando estés lleno de Dios, is when you are filled with Christ, lleno del Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. Efesios, que lo leímos, In Ephesians, decía que no se embriaguéis con vino, no por ahí disolución, it says to not fill your body with wine, sino ser lleno del Espíritu Santo. but be filled with the Holy Spirit. Ojalá que algún joven, And I hope today one young person una joven, or young woman, así como Timoteo, just like Timothy, así como Daniel, just like Daniel, así como María, just like Mary, así como José, just like Joseph, tomen decisiones de impacto. that you may also make decisions of impact. No necesitamos jóvenes que sean necios. We don't need young people who are fools. Tenemos muchos allá afuera. We have a lot of them out here. Necesitamos jóvenes sabios We need wise young people que trabajen para la obra del Señor. that work in the Great Commission. Esta iglesia necesita jóvenes comprometidos. This church needs young people who are compromised. Esta sociedad necesita jóvenes comprometidos. This society needs young people just like this. Esta generación necesita jóvenes comprometidos. This generation needs young people who are Que compromised. el Señor les bendiga. And God bless you. Amén.